Buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que hayan venido, ¿no? Como decía Andrés, con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, ¿no? No la mía. Pensaba en mi adolescencia, pensaba en qué contarles, ¿no? Porque cuando tenía 19 años, hace más de 10 años, eh, hace un montón, sí. Yo estaba en mi primer año de instituto, había terminado el ciclo lectivo y empezaban los campamentos. Y yo había aprendido a tocar la guitarra un par de meses antes, ¿no? Y estaba como loco todo el día, prácticamente todo el día con la guitarra. Dormía con la guitarra, comía con la guitarra. Y estaba muy emocionado porque quería aprender canciones nuevas, ¿no? Y llega el campamento y bueno, a todos nos dan una área en donde tenemos que servir. Y obviamente yo quería estar en la alabanza, ¿no? Porque había aprendido a tocar la guitarra y yo digo, ahí voy a aprender un montón. Y no, me ponen, bueno, en servicios y en juegos, ¿no? Para que yo haga los juegos con otras personas. Entonces, como yo siempre he sido por ahí entrador, o quizá, bueno, rebeldiño, ¿no? Era bien rebelde. Yo decía, bueno, igual voy a ir. Entonces, llegó la primera reunión y yo fui y me senté adelante con la guitarra ahí, con el amigo que tocaba, y me puse a tocar al lado de él, ¿no? Y aprendía las canciones, y yo estaba re emocionado, y tocaba y la gente, bueno, cantaba. Y bueno, esto se repitió toda la semana de campamento de niños, y obviamente yo en el área en donde tenía que estar no estaba al 100%, porque yo estaba con mi mente en que yo quería estar en la música, ¿no? Y llega la semana de jóvenes, y bueno, yo digo, bueno, ahora sí me van a poner la música, ¿no? Porque ya terminó y ya está. Y no, de nuevo me ponen en servicios, y ahora me agregaron baños y predio, y bueno, y hay juegos también de nuevo, ¿no? Entonces, bueno, digo así. Tenía 19 años, ¿no? ¿Y qué hice? Bueno, de nuevo me fui a la alabanza, no importa, ya fue. Y me fui, me senté ahí con el grupo de alabanza. El grupo de alabanza es mucho, ¿no? Era un guitarrista y un cajoncito peruano, ¿no? Y yo más con mi guitarrita ahí criolla, la misma que tengo hasta ahora. Entonces llega la mitad de semana y bueno, el director, que es un hombre grande, ¿no? Él solía ir al campo que tiene el instituto, pero de vez en cuando venía al predio, ¿no? A mirar qué hacen los chicos, como a participar, ver un poco qué se hace. Y no da la casualidad que me encuentra justo a mí, ¿no? Ella sabía que yo estaba ahí, pero no me decía nada, como que por ahí me tenía paciencia, ¿no? Era nuevito, chico. Pero fue el colmo, la gota que derramó el vaso cuando él encontró que mi grupo estaba haciendo juegos y yo estaba sentado en la ventana sin hacer nada, ¿no? Es decir, no estaba con mi grupo. Es decir, eso fue lo que a él ya lo terminó de colmar la paciencia y me agarró, ¿no? Y me dijo, vení, ¿no? Y todos vieron así y miraban, ¿no? Y yo me ponía muy rojo de la vergüenza y digo, ¿qué me va a decir, no? Me dice, vení, vamos para el campo, me dice. Bueno, digo, yo sé qué voy a hacer. Y mientras iba, le iba diciendo, pero contame qué pasa, decime, digo, ser razonable conmigo, razonable, digo, siempre yo de la diplomacia, ¿no? Queriendo ahí dialogar, pero no, él no quiso, solamente me dijo, vámonos, y me llevó y estuvimos ahí toda la mañana solo los dos, con un calor de 35 grados, sacando tomates, ¿no? Me llevó en el tractor y fue vergonzoso porque él me cargó en el tractor y dio la vuelta por todo el predio así, y yo iba en el carrito del tractor y todos me miraban, ¿no? Cómo me llevaba a mí solo al campo. Y yo iba pensando en mi mente, ¿qué hice? No sabía que había hecho mal. Entonces, en el campo ya él me habló y bueno, esa charla que tuve con él, se la voy a contar al final de la predicación, ¿sí? Para que se mantengan atentos, ¿no? Y no se pierdan. Ok, más de uno habrá dicho, pero ¿qué hizo de malo Mati, no? ¿Por qué no le dejaron tocar, pobrecito, no? Seguro algunos u otros dirán, qué malo ese director, ¿no? ¿Cómo dejó que teniendo todas las pilas, un joven tan alegre, tan dedicado y tan servicial, queriendo servir ahí, no les dejaron, ¿no? Y quizá otro tendrá otra opinión, ¿no? Pero seguro muchas opiniones afloran, ¿no? de esta historia. Y esto tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Saben que venimos viendo a todas las personas que han dicho M aquí, ¿no? Y hoy nos toca el Señor Jesús, ¿sí?
David era un profeta, ¿no? No sé si él lo sabía o no, pero él profetizó muchas de las cosas que luego le pasaron al Señor Jesús, ¿no? Y ahí en Salmos 40, versículo 6 dice, versículo 7 mejor, entonces dije, he aquí vengo, ¿no? Como en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En Hebreos 9:10 dice lo mismo, ¿no? Dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, ¿no? Y yo resalté ahí el tú, porque sobre ese tú vamos a armar todo nuestro mensaje, ¿sí? Sobre ese tú, porque yo pensaba, ¿qué cualidad le puedo resaltar al Señor Jesús? ¿Qué cualidad podemos ver? Porque Él las tiene todas en realidad, ¿no? Él tiene dependencia, Él se sacrificó, Él tenía sacrificio, tenía dedicación, ¿no? No ponía excusas, ¿no? Pensando en todas las personas que hemos visto hasta ahora. Y si podíamos añadirle más, Él tiene todas las virtudes, todas las que podría tener, las tiene. Pero yo pensaba, ¿no?, en resaltar esta, que es quizá la más importante y la que más contrasta con nosotros mismos, ¿no? La sumisión. Y vamos a también expresar o mostrar qué es la sumisión, ¿no? ¿Qué es la sumisión? Entonces yo pensaba que la sumisión es una característica que el Señor nos muestra de privarse, ¿no?, de uno mismo, de renunciar a nuestros deseos, de renunciar a nuestras aspiraciones, ¿no?, por el bien mayor o por cumplir la voluntad de alguien más, en este caso la voluntad del Padre, ¿no? Y hay un versículo que expresa esto de la manera más clara posible, que está en Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir, ¿no?, pidiéndonos a nosotros que tengamos este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice ahí, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, ¿no?, tomando la forma de un siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, dice, ¿no? Todas estas partes las vamos a estar desglosando, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces yo creo que no hay un versículo que refleje de mejor manera la cualidad de sumisión que tenía el Señor Jesús, la calidad de siervo que era Él, ¿no? Entonces aquí nos hacemos otra pregunta, ¿no? ¿Qué es un siervo? Porque Él menciona que el Señor Jesús tomó forma de siervo, ¿no? Y en el diccionario, ¿no?, de la palabra griega que se usa ahí es doulos, ¿no? Dice doulos, que quiere decir literalmente esclavo, ¿no? Alguien que pertenece a otro sin voluntad ni derechos de propiedad, no propio, valga la redundancia, usada en sentido calificado de sujeción o subordinación. Un sirviente voluntario completamente devoto, es decir, esa es la otra acepción, alguien que puede servirle a alguien más, pero no en condición de esclavo, ¿no?, por obligación, sino por devoción, por amor, ¿verdad? Y bueno, en el Nuevo Testamento se usa para referirse también a nosotros, dice, con la mayor dignidad para los creyentes que viven voluntariamente bajo la autoridad de Cristo como sus devotos seguidores. Esta es la definición de siervo y esto es a lo que se refería la palabra cuando habla de que Jesús se volvió un siervo, ¿no?, tomó la forma de un siervo. Ahora nosotros, hoy en día ya no hay esclavitud, ¿no?, menos mal. Pero sí la Biblia nos llama a ser siervos, la Biblia nos llama a tener este mismo sentir que tuvo el Señor Jesús. Y si vemos las cualidades que resaltan aquí, vamos a ver que no se parecen en nada quizá a lo que vivimos, no se parecen mucho a lo que nosotros aspiramos, ¿no? No se parecen en realidad. Veamos que también dice ahí que Él se hizo obediente. Yo resaltaba que aquí no dice que Él obedeció, ¿no?, sino que dice se hizo obediente. Entonces pensaba que el Señor en su sabiduría nos dejó esta expresión, y también en otro versículo de Hebreos dice que el Señor, que por lo que padeció, Él aprendió la obediencia, ¿no?
Entonces pensaba que la obediencia a veces no podemos obedecer o nos cuesta porque la tomamos como algo que debería fluir de manera natural en nosotros y no como un proceso quizás, ¿no? Yo anotaba ahí y ponía que el versículo nos muestra la obediencia como un proceso, ¿no? Se trata de una deconstrucción mental. Vieron que Romanos dice que nosotros tenemos que renovarnos, ¿no? Nuestra mente por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice, ¿no? Es decir, un cambio de mentalidad, una deconstrucción de nuestra mentalidad, de cómo entendemos las cosas. Y de esa manera vamos a aprender a obedecer, de esa manera vamos a tender a obedecer más seguido. Entonces estas dos cualidades, el ser siervo y el ser obediente, tienen que ver con la sumisión. Ponía ahí también que la obediencia conlleva en sí misma la humillación. Fíjense que en Filipenses dice que el Señor se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, dice, ¿no? Qué curioso, porque yo veo en la Biblia que las personas humillaron a Jesús, ¿no? Recuerdo que le golpeaban, recuerdo que lo menospreciaban, ¿no? Alardeaban de él, se burlaban de él, ¿no? Y de muchas maneras han intentado humillarlo a él, ¿no? Pero fíjense cómo la Biblia dice que él mismo se humilló. Él se humilló, dice, se humilló a sí mismo, ¿no? Ahí tenemos el recíproco ahí, se humilló a sí mismo. Entonces esto es muy interesante, porque vean que dice que cómo se humilló él. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ya vamos a ver por qué también es importante ese tipo de muerte. Y yo ponía aquí, tratando de parafrasear un poco, ¿por qué la obediencia conllevó en sí misma humillación para él? Porque él adoptó una posición inferior, ¿no? Arriba dice que él era Dios, ¿no? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, él aceptó voluntariamente degradarnos su condición de Dios a ser un ser humano, ¿no? ¿Qué más? Se contuvo de sus facultades. Ahí dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Ya vamos a ver más detalladamente también eso. Pero es decir, él se contuvo de hacer uso de sus facultades divinas, de su poder, de todo lo que él tenía a su alcance. Y otra cosa más es que él tuvo que hacer algo que no quería hacer, ¿no? Entonces, a raíz de todo esto, yo ponía aquí, yo pensaba que el cristiano, no debe permitir que los demás lo humillen. Y yo creo que la frase, si terminara ahí, muchos estuvieran de acuerdo, ¿no? Si yo les digo, el cristiano no debería permitir que nadie lo humille, ¿no? Y seguro más de uno diría, sí, es verdad, nadie nos humilla aquí, nos humilla a nosotros, ¿no? Somos hijos del rey. No, pero la frase continúa y dice, el cristiano tiene que humillarse a sí mismo, ¿no? El cristiano tiene que humillarse por sí mismo. Esa tarea de humillación no debería venir de nadie más que de vos mismo. Y no me refiero a que vos te digas cosas feas en el espejo, ¿no? Que te digas sos feo, o sos un perdedor. No me refiero a eso, ¿no? Espero que se entienda lo que estoy queriendo decir. El cristiano es el que debería buscar, ¿no? La humillación propia. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a, de alguna manera, encontrar la exaltación por parte de Dios y tener el corazón que Dios quiere para aquellos que quieren servir. Entonces, cuando exploramos este concepto de sumisión, yo había puesto dos cosas ya para resumir esto, que es, en cuanto a la sumisión, yo en la palabra encuentro un Cristo muy diferente, ¿no? Es decir, el Jesús que vemos tenía acciones y una filosofía muy distinta a la que vivimos, defendemos y nos aferramos, ¿no? Porque nosotros le cantamos a Jesús, hablamos de Él, decimos que vivimos para Él, ¿no? O que podríamos morir por Él, ¿no? Y que hacemos todo por Él. Pero, no sé, vemos a Jesús humillándose, vemos a Jesús dándole otra mejilla, vemos a Jesús tomando forma de siervo, obedeciendo, siendo sumiso, y eso no nos gusta, ¿no? Es decir, admiramos a Jesús, admiramos su persona y lo que Él hizo, pero no admiramos su filosofía de vida.
no admiramos lo que él compartía, no admiramos su forma de ver la vida, no admiramos su forma, ¿no?, de afrontar la vida en realidad. Él era humilde, él era sumiso, él era abnegado, él era una persona reservada en estas cuestiones, y eso no lo compartimos, ¿no? Porque lo primero que hacemos cuando alguien nos molesta es responder, ¿no? Lo primero que hacemos cuando alguien nos quiere pasar por encima, o nos ve con condescendencia, o nos mira por encima del hombro, es responder, ¿no?, con violencia. Responder de la misma manera, pagar con la misma moneda. Y ese Jesús quedó atrás, todo lo que Jesús era para mí, o todo lo que yo admiraba de él, quedó en nada. Porque una cosa es Jesús y otra cosa es lo que Jesús decía. Y eso es lo que quiero que de alguna manera cambie en tu corazón, o siento de parte del Señor que tiene que haber un cambio en nosotros. Porque como les digo, este Cristo es el que estamos viendo hoy. El Cristo sumiso. El Cristo que hizo lo que le agradó al Padre. El Cristo que se contuvo de hacer lo que podía hacer. El Cristo que supo agachar su cabeza. El Cristo que supo hacer lo que no quería hacer, ¿no? Y veo que también justamente la sumisión es una de las virtudes más difíciles para el cristiano, porque se trata de un juego de egos, ¿no? Al final del día se trata de eso simplemente, de tu ego, ¿no? Nos cuesta asimilar la sumisión, porque atenta directamente hacia nuestro ego. Entonces nuestro razonamiento se defiende para desvirtuar esta cualidad. Yo estoy seguro que quizá más de uno está diciendo, no, lo quieren tener controlado, ¿no? No, la iglesia es un juego de poder, ¿no? La jerarquía eclesiástica, ¿no? Y es así. Tu rebeldía que está, y ya lo vamos a ver, se ha albergado tan cómodamente en vos, que ya no distinguís, ¿no?, qué es rebeldía y qué es realmente juicio, qué es realmente... Y se lo digo yo, no por ahí uno va a decir, no, Matías, vos siempre has sido así, tenés una predeterminación ya, la humildad. No, yo era terrible, yo me podría haber tatuado anarquía aquí, ¿no? Fíjense, les dije, yo ahí, me han dicho, ¿no?, andar a los juegos, y yo, no, voy a tocar la guitarra, ¿qué me importa? Es decir, como les decía el otro día, no es tocar de oídas, ¿no? Es algo que tenés que entender como hijo de Dios, es algo que tenés que entender si querés servirle, es algo que tenés que entender si el día de mañana vas a tener a personas a tu disposición, si el día de mañana vas a enseñarle a los demás, ¿no? Se trata de un juego de egos, ¿no? Yo quiero que esta noche dejes tu ego a un lado y abras tu corazón, abras tu entendimiento. Entonces yo había dicho que Jesús había hecho 3 cosas, ¿no? Y que la sumisión se trata justamente de eso. En primer lugar, entonces, la sumisión se va a tratar de la degradación. Dice Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Miren las 2 cosas que hizo Jesús. En primer lugar, él desestimó su gloria propia, ¿no? Entonces voy a decir, ¿cómo puedo yo dejar de ser rebelde? ¿Cómo puedo acallar? ¿O cómo puedo dominar estas cosas que están sucediendo dentro de mí, ¿no?, mis demonios internos, ¿no? Yo quiero ser bueno, pero no me dejan. Bueno, fíjate qué hizo Jesús. Él dice que desestimó su gloria propia, ¿no? Y eso es algo que nosotros no podemos a veces hacer. No, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? O también él no se aferró a su posición, no se aferró a lo que él tenía. Dice que él era el Señor de señores, el Rey de reyes, el Dios de todo. Y vino a este mundo a habitar como una persona pobre, ¿no?, como una persona sin nada, y que tampoco es que vino con el bagaje de conocimientos y de costumbres y todo lo que él aprendió, según Hebreos lo hizo mediante el proceso. A él le tocó aprender, él crecía, dice la palabra, en estatura, en sabiduría, en conocimiento. Es decir, el Señor es la persona más indicada para enseñarnos a nosotros de que no se trata de eso. Hizo estas 2 cosas, desestimó su gloria propia y no se aferró a su posición. Ponía yo ahí lo que ya les decía, ¿no? El mundo es jerárquico, lo cual nos hace reacios a la degradación. Nuestro instinto nos lleva a buscar la ascensión por nuestra propia cuenta. Y no expliqué, perdón, por qué es degradación, ¿no? Quizá Andrés es el que más entienda esto, hace poco entró a la fuerza, ¿no? Y degradar es bajarle el rango a alguien, ¿no? Agarrar y decir, bueno, Andrés, puedo decir que sos capitán o sos sargento, no sé cuáles son las
las escalas y de repente le dicen a Andrés, a partir de hoy sos soldado raso y vas a limpiar los baños, ¿no? O vas a barrer toda no sé, el pabellón. Y Andrés se pone de muy mal humor porque, bueno, le han degradado, ¿no? Eso es degradación. El Señor, Él supo ponerse debajo. Eso es al final la sumisión, saber ponerse debajo. Y yo te pregunto, ¿sabes ponerte debajo? ¿Cómo lidias con la supervisión? ¿Cómo lidias con tener superiores? ¿Cómo lidias con tener líderes? ¿Cómo es tu relación hacia tus superiores si es que tenés alguno, no? Porque por ahí cuando tenemos este problema en nuestro interior, buscamos constantemente librarnos, ¿no? de la supervisión, de tener a alguien encima nuestro, ¿verdad? Somos independientes en todo sentido, o si tenemos a alguien, no estamos constantemente conspirando, murmurando, o pensando, no, yo lo haría mejor, ¿no? Si yo tuviera las cosas serían distintas, esto ya estaría lleno, ¿no? Me hace acordar algo que vi ahí de mi papá, si fuera el presidente de Boca, ¿no? Dice, y la bombonera ya estaría completa, ya no sería la mitad, ¿no? No sé qué. Cuando todos estamos abajo, ¿no? Sabemos todo lo que hay que hacer, ¿no? Y como les decía una vez también, ¿no? Cuando estamos aquí, ahí es la verdad de la cuestión. El mundo es así, ¿no? No somos tampoco de todo culpables. Vos nacés y de repente tu mamá ya te está diciendo que sos el mejor chico del jardín, ¿no? Que vos en el recreo sos el mejor jugar, ¿no? La plastilina vos haces los animalitos más lindos, aprendiste a leer más rápido, y no sé, y te presionan en la escuela, ¿no? Puros 10, ¿no? De tu trabajo, no sé nada más. Y entonces vos tenés que ser mejor, en la secundaria lo mismo, tenés que estar peleando por la bandera. Salís de ahí, te vas a la universidad y no te tenés que llevar ninguna, tenés que meter todo, ¿no? Y la presión viene de todos lados. Salís de ahí y de repente tenés amigos y uno ya tiene un auto, y el otro ya tiene la casa, y el otro tiene el terreno, el otro ya se casó, y vos seguís solo, no tenés trabajo, y te llueven por todos lados los golpes, todo el día, todo el tiempo. E incluso si tenés, ¿no? De repente vos ves que hay alguien que cambia el auto todos los días, o todos los días, ya sería todos los años, ¿no? Es decir, nunca se acaba, esto no se acaba más, ¿no? Y no se acaba, es así, este mundo está diseñado así. La guerra por el poder, por el ascenso, por la jerarquía, por mostrar, es todo el tiempo. Naciste y ya este mundo está así. Por eso es que vos sos así, no te preocupes de todo, o sea, no son de todo culpables, ¿no? El mundo te hizo así. Y el Señor Jesús, ¿qué le enseñó a sus seguidores? ¿No? ¿Se acuerdan que viene unos hermanitos ahí y dicen, Señor, vos con los de arriba, nosotros dos vamos de ahí, a la par, yo acá y el otro allá. Ya saben vos. ¿Y qué le dice el Señor? No, ustedes no saben ni siquiera lo que están pidiendo, ¿no? Y encima eso ni siquiera me corresponde a mí. Y Él les dice que en el mundo las cosas se hacen así. Y Él suelta una frase diciéndoles, mas entre ustedes no se hará así. Y acá en Filipenses nada más tenemos, ¿no? La manera en la que Cristo quiere que vivamos los hijos de Dios. El versículo 3 del capítulo 2. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y aquí está algo que se va a repetir una y otra vez en la palabra, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y acá está el truco, ¿no? Acá está la cuestión. ¿Sabes ponerte debajo? ¿No? Yo lo veo aquí a mi hermano Bernie, y la Biblia me enseña que yo me tengo que poner debajo de él. Pero yo Bernie en el fútbol le hago 10 goles. Pero yo me tengo que poner debajo de él. Y él tiene que hacer lo mismo conmigo. Y eso es lo que nos cuesta tanto. Un juego de egos. Yo me voy a poner debajo de Matías. Ponía ahí, Dios tiene la peculiaridad de querer ser Él y nos exalte. Dios tiene esto, ¿no? Dicen, bueno, en el mundo se hacen así, vos con tu esfuerzo, ¿no? Si haces mucho, si trabajas mucho, si haces las cosas bien, jugas bien tus cartas, te va a ir bien en la vida y vas a ser exitoso, vas a ser respetado. No, pero Dios tiene una manera más peculiar de hacer las cosas, distinta. Él dice que Él quiere hacer eso, Él quiere exaltar. Él quiere que nosotros, como decíamos hace rato, nos humillemos, porque Él va a hacer.
1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice, ¿no? Entonces, el Señor Jesús supo ponerse bajo autoridad. El Señor Jesús supo agachar su cabeza. El Señor Jesús supo esperar el tiempo del Padre. Él supo aceptar la degradación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Espero que no. Quiero ver si no me olvido nada de aquí. Sí, me he olvidado de algo. Creo que no lo puse. Es una frase. Se me ocurrió ahí. ¿Saben que la Biblia está llena de personas con las condiciones? O sea, personas aptas, con las condiciones para servir a Dios, pero con un problema para lidiar con la autoridad. Y saben que incluso cuando la autoridad es Dios mismo. Fíjense, la Biblia está llena de personas. Saúl, por ejemplo, hoy vamos a hablar de Saúl. Pero Saúl, ustedes lo ven cuando lo eligen a Saúl, fíjense cómo lo describen. Era un rey con todas las letras, es decir, Saúl tenía todo, tenía la pinta de rey, tenía las cualidades de un rey, tenía las capacidades de un rey. Saúl tenía un solo defecto. Y de él vamos a hablar enseguida. Pero esa es la frase que quería decir, no me quería olvidar. La Biblia está llena de personas con las condiciones para seguir a Dios, para servir a Dios, pero con un problema para lidiar con la autoridad, incluso con esa autoridad de Dios mismo. No saben ponerse debajo. En segundo lugar, para tener sumisión, vamos a decir, hay que lidiar con la idea de desperdicio. Te dirán por qué. Leemos ahí en Filipenses 2:7, volvemos. Dice que el Señor Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra justamente despojarse, ¿no?, es vaciarse, vaciamiento, ¿no? Yo lo puse ahí, es decir, la privación de sus facultades, y eso nos habla de la sumisión del Señor. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros interpretamos el despojo, es decir, la privación, como un desperdicio de recursos, como un desperdicio de tiempo, como un desperdicio de dones, ¿no? Hasta ahí nomás. Otra vez, me voy a poner de ejemplo, pero de mal ejemplo, ¿no? Yo salgo del instituto y llego a mi iglesia con mi mente súper renovada, ¿no? Y ya me habían advertido a mí, ya no cambies las cosas en la iglesia, portate bien, qué sé yo. ¿No? Y entonces yo llegué y estaba bien advertido, ¿no? Y bien aprendido, digamos, pero aún así no podía evitar mis pensamientos. Y yo con esta persona que un día me llevó al campo a cosechar tomates, ya en mi casa le decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Y ustedes no conocen mi iglesia y no conocen a mis superiores, así que bueno, yo le decía, hay personas que están sufriendo por este hermano, le decía, y él está diciendo cosas que lastiman, están pagando los platos rotos, y él no entiende más, no cambia más. Y yo a él le confesaba, ¿no?, mis inquietudes, le decía, pero ¿por qué no? Dice, ¿por qué no lo sacamos? Le digo así yo. Y yo era terrible, para que no digan después que era tranqui, ¿no? Y él me dice que justamente me habló de esto, ¿no? De la idea del desperdicio. Nosotros, cuando tenemos la idea de la misión o del obrar de Dios, pensamos en cómo lo haríamos nosotros, ¿no? Cómo lo haría nuestra lógica, cómo lo haría nuestro pensamiento. Somos managers, digamos, ¿no? Y decimos, no, esto sería mejor así, o esto sería mejor así. Y así pensaba yo, ¿no? Y decía, ¿por qué no? Y lo sacan a ellos y empezamos a borrar cuenta nueva, ponemos a alguien más, a alguien que lo haga mejor, ¿no? Seguro te ha pasado, no se den por aludidos, ¿no? Y bueno, y esto es lo que sucede con nosotros, ¿no?
pensamos todo el tiempo, no, fíjense Judas, ¿no? Él decía lo mismo, Señor, esta plata, o por qué este perfume no se vendió y se dio a los pobres, ¿no? Él era mejor administrador, parece, ¿no? Pero ya sabemos qué pasaba, él metía mano ahí. Entonces, nosotros creemos que somos mejores administrando los recursos, administrando el tiempo, creemos que somos mejores administrando los dones, ¿no? Decimos, ¿por qué no lo ponemos a él? Mirá cómo canta, o ¿por qué no lo ponemos a él? Mirá cómo enseña, ¿no? ¿O por qué no lo sacan a él que no hace bien las cosas? ¿O por qué seguimos dejando que esta persona siga estando ahí? Y estamos ahí, se están desperdiciando, las almas se están perdiendo, ¿no? Y disfrazamos lo que hay dentro de nosotros, ¿no? Con santidad, con pulcridad, y simplemente es rebeldía, ¿no? Albergada en nosotros. Justamente hay un mensaje que a mí le venía comentando a Luz que me gustaba mucho, y era uno de una persona que decía justamente que nosotros no sabemos qué pasa con estas personas, ¿no? Que a nuestro criterio están ahí y están haciendo daño a los demás, ¿no? Personas que a veces son líderes, que son autoridades, y están lastimando, o no están haciendo bien, o nosotros lo haríamos mejor, o alguien más lo haría mejor, ¿no? Y él decía que muchas veces Dios permite, usando el ejemplo de Saúl, ¿no? Que Dios permite a los Saúls del mundo, ¿no? Para lidiar con el Saúl que hay en nuestro interior. No sé si se entiende la frase, ¿no? Vos no sabés por qué Dios permite que esté esa persona ahí, pero la Biblia dice que esas personas están puestas por Dios. Dios las puso. Dios las puso y te tiene que entrar en la cabeza. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué permite Dios esto? ¿Por qué? Pero Dios las puso. Y muchas veces, ¿sabés qué? Dios las pone para lidiar con lo que hay en tu corazón. Fíjate lo que pensás, fíjate lo que decís, fíjate las cosas que haces, ¿no? Porque justamente Dios está lidiando con tu corazón, está lidiando con tu forma de ser. Dios estaba lidiando conmigo cuando permitió que esta persona esté en mi congregación. Y yo decía esas cosas de él, cosas malas, ¿no? Conspiraba contra él, quería que le vaya mal, no oraba por él siquiera, simplemente quería que le vaya mal, ¿no? Porque yo pensaba, o creía que pensaban en los demás, pero era algo que había dentro mío, que el Señor tenía que trabajar. ¿Y qué era? Justamente rebeldía, ¿sí? Lo contrario a la sumisión es la rebeldía. ¿Y saben qué? Lo más triste de esto es que la rebeldía, como puse ahí, se ha albergado de tal manera, de una manera tan sutil en nuestro corazón, ¿no? Que no la podemos sacar ya. Incluso se ha blindado porque vos la escudás con pensamientos santos, ¿no? La escudás de una manera en que ya no la puedes tocar, ¿no? Es tu manera de ser, es tu manera de pensar. Y la rebeldía está en tu interior, arraigada, se ha hecho raíz ahí, ya cae calado profundo. Pero hoy tenés que arrancarla, hoy la tenés que sacar, hoy la tenés que sacar. El Señor Jesús sabía cómo estaban así, pero paremos un ratito acá. ¿Por qué el Señor Jesús directamente no murió en la cruz si Él es soberano y es todopoderoso? ¿Por qué simplemente no dijo, a partir de ahora todo el que cree en mí, yo por mi poder, por ser soberano, por ser todopoderoso, a partir de ahora todo el mundo que solamente cree en mí es salvo? Ya no voy a pasar por la humillación de la cruz, ya no voy a pasar por la muerte, por que me escupan, por que me maltraten, ¿no? Porque me humillen. ¿Por qué no lo hizo así? Porque su sangre limpia todo nuestro pecado. Bien, esa es una respuesta válida, ¿no? Y en él. Muy bien, sí, sin sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Pero, perdón, entonces puse mal el ejemplo. La cuestión que quería que se vea, ¿no? Es que él podía haberlo hecho simplemente porque es soberano, ¿no? Si Dios él dice, yo muevo mi mano y ¿quién me va a decir por qué mueves tu mano así? Dice él, ¿no? Es decir, él al tener esta cualidad o atributo de ser soberano, nadie le puede cuestionar nada. Si Dios de repente baja del cielo y nos dice,
a partir de ahora yo quiero salvar a todos. ¿Quién le va a decir a Dios? ¿Quién se va a atrever? ¿Quién va a tener la osadía de decirle a Dios, Dios, no lo hagas así? Nadie. A eso es lo que voy. Pero lo que quería que se ejemplifique, ¿verdad? Es que Dios quería dejarnos ejemplo. El Señor Jesús quería dejarnos ejemplo. Quería dejarnos ejemplo de sumisión, de humillación, ¿no? De ponernos debajo, de esperar los planes de Dios. Y era lo que estaba haciendo aquí el Señor. Vamos a ver en el último ejemplo, se va a ver mejor, ¿no? Pero era esto. El Señor Jesús dice que por todo lo que sufrió, ¿no? Fue para dejarnos ejemplo. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, la rebeldía casi siempre es por esto, ¿no? El ego en nuestro corazón, ¿no? El hecho de que, a ver, se trata de tener un lineamiento justamente con el hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan de ese tú del principio? ¿No? De eso se trata, con un lineamiento con los planes de Dios, ¿no? Cuando nosotros nos salimos de ahí, cuando ya no queremos hacer la voluntad de Dios sino la nuestra, ¿no? Sucede esto, sucede que entramos en rebeldía. Se trata de tener un corazón adecuado, ¿no? Nada más. Esto es lo que ya dije, pero acá lo había escrito de una manera mejor. Dios a veces va a pedir y permitir las cosas más absurdas, más ilógicas, solo para sacar a relucir nuestra rebeldía que se encuentra escondida en nosotros. ¿Sí? Lo voy a repetir. ¿Sí? Dios a veces va a permitir o pedir las cosas más absurdas, ¿no? Ridículas o ilógicas, solo para sacar a relucir nuestra rebeldía que se encuentra escondida en nosotros. Hace rato Andrés decía, con mi esposa limpiamos la casa, ¿no? Y siempre hay algo, un lugar que queda sin limpiar, sin barrer. Bueno, en este caso es la rebeldía. ¿Sí? Tal vez vos pensás que tu vida ya está toda bajo control o arreglada, ¿no? O tenés algunas cosas que mejorar y cambiar, pero a la rebeldía no le hemos prestado atención. Porque como les digo, tiene esta cualidad, ¿no? De ser escurridiza, de ser, se esconde muy bien en tu corazón, se esconde muy bien en tu mente. Entonces, eso era lo que quería decir, ¿sí? Y en tercer lugar, ¿sí? Para tener sumisión, ¿no? Hay que entender o hay que lidiar con el deseo, ¿sí? Todos aquí tenemos aspiraciones, ¿no? Y no solo propias, sino de cosas que queremos hacer para el Señor, ¿no? Deseos que tenemos. Quizá decimos, yo quiero ganar almas para el Señor, yo quiero tener un ministerio fructífero para el Señor, yo quiero tener una vida en comunión, una vida santa para el Señor. Entonces tenemos aspiraciones y tenemos deseos. Pero fíjense lo que pasa con el Señor. Vamos a leer Mateo 26, 39. Yo creo que dentro de lo que Jesús vivió como humano, ¿no? Sabemos que por fe que el Señor Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y en su vida en la tierra, yo creo o creemos, ¿no? Que Él estaba en conformidad con los planes del Padre, pero hubo una sola vez donde Él ora, ¿no? Y encontramos que Él tenía algo o había algo que Él no quería hacer, ¿no? Había una sola cosa dentro de los planes de Dios que Él pidió específicamente, si pudiese ser, que no pase, ¿no? Dice Mateo 26, 39, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otro evangelio dice, Abba Padre, dice, para ti todas las cosas son posibles, dice, ¿no? Pero si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Entonces, para tener sumisión, como hijos de Dios, vamos a tener que lidiar con los deseos nuestros. ¿Sí?
yo ponía ahí, Jesús supo anteponer el bien mayor por encima de sus deseos, porque yo decía, ¿qué es lo que Jesús no quería en realidad? Algunos dicen que Jesús no quería ser humillado, ¿no? O no quería los golpes, no quería la violencia, no quería pasar por el temor como ser humano, la soledad, estar solo, ser abandonado por todos sus seguidores, tener enemistad con las personas. Podría ser, ¿no? El Señor Jesús murió de la forma más cruel y de la forma más humillante, ¿no? Y la forma en la que Él murió es la manera en la que tenían reservada la muerte para las personas más despreciables de la sociedad. ¿Sabían eso o no? Que el Señor Jesús murió en una cruz, ni siquiera murió morían, ¿no? Los judíos usualmente. Deuteronomio dice que aquel que muere en una cruz está maldito, ¿no? Y eso quizá también es parte de lo que el Señor Jesús no quería pasar. Pero yo creo que la cosa más horrible, o lo que Él quería evitar, o lo que Él no quería pasar, era la separación momentánea del Padre, ¿no? En el momento en que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, dice Corintios, juzgando y castigando. Quiero que lo leamos, ¿sí? 2 Corintios 5:18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliar con Dios. Y ahora el 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Saben qué? Las mejores cosas, o las cosas que Dios mejor hace, vienen cuando un creyente, ¿no?, acepta los deseos del Padre por encima de los suyos. Jesús supo, obviamente Él sabía esto, Él hablaba de esto, Él decía que si el trigo no cae a tierra y muere, dice, no va a dar fruto. Hablando de su sacrificio, hablando de que era necesario, a Él era necesario morir, era necesario padecer, era necesario que Él muere y resucite para que todos seamos justificados, pero era también para darnos ejemplo a nosotros. ¿Qué pasa con nuestros deseos? ¿Qué pasa no solo con lo que querés hacer? Hoy quiero hacer énfasis en eso que no querés hacer, ¿no? Porque hoy estás quizá bajo autoridad, recuerden que ese es el tema de hoy, ¿no? La sumisión. ¿Qué pasa con esas cosas que no querés hacer? Porque quizás incluso querés servir a Dios, pero no querés hacerlo en el lugar que hay hoy mismo, o no querés hacerlo de la manera en la que hay hoy, en el tiempo en que hay hoy, ¿no? O bajo la autoridad, o bajo el liderazgo de la persona que está ahí hoy, ¿verdad? No lo querés hacer. Es decir, en resumidas cuentas, querés servir a Dios, pero a tu manera, ¿no? Querés hacer no la voluntad del Padre, querés hacer tu voluntad, ¿no? Y te lo tenés que decir a vos mismo. Yo quiero hacer mi voluntad, ¿no? Sí quiero servir a Dios, pero no a su manera, no de las maneras que hay o de las maneras que Él quiere. Quiero hacerlo como yo quiero, ¿no? Y como no hay, yo ponía aquí, ante esta cuestión a veces puede haber tres reacciones, ¿no? Cuando Dios dice no, o cuando no encontramos nuestra manera o lugar acorde a nuestros deseos, podemos hacer como Matías, ¿no? No importa que me hayan puesto en el baño, yo voy a tocar la guitarra igual. Ya es. Sí, ya es. Yo toqué ahí. Gracias, sublime. Me acuerdo que eso estaba tocando. ¿Puedo hacer eso? ¿No? ¿Está bien o no? No. Podemos decir, entonces no quiero, ¿no? Nada, ¿para qué? Déjame nomás. Acá va a seguir viniendo, voy a seguir haciendo lo
lo que se pueda, por ahí. O puedo decir, está bien, Señor, como vos quieras, como vos quieras, como tú quieras, Señor, tu voluntad. Nuestra mente piensa en el ahora siempre, ¿no? ¿Saben qué pensaba yo cuando estaba limpiando ese baño? Digo, bueno, la gente no sabe ver el potencial, ¿sí? De verdad, pensaba así, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero así somos, así es la rebeldía, así te hace actuar, así te hace pensar. No pensás, no proyectás, no ves el plan más grande, no ves lo que Dios está haciendo en tu corazón. Nada de eso, así de grave, así de dañina es en tu corazón. Fíjense que el Señor también Él hizo la voluntad del Padre, pero eso no implicó que Él no expresara su voluntad, ¿no? A mí de las personas que más me gusta cuando oran es David en los Salmos, porque yo veo una oración muy transparente, ¿no? ¿Vieron cómo él ora David? Y dice, Señor, la gente tiene mucho, o mira aquel cómo progresa, yo también quiero progresar, parafraseando, ¿no? O Señor, mira mis enemigos, tengo mucho miedo. No encontramos a alguien que ora como Señor, o sí también, pero fíjense cómo él es muy transparente, ¿no? Es muy transparente con Dios. Y esto es lo que hace Jesús. Dice, Señor, yo no quiero hacer esto, pero que se haga tu voluntad. Y yo te animo a que ese sea tu oración. Señor, quizá hoy yo no quiero hacer esto que hay para hacer en la iglesia. Yo no quiero servirte, Señor, pero yo sé que es mi deber como hijo de Dios. Yo sé que vos me llamás a servir, porque es un llamado a todos. Y le decís, Señor, yo no, quizás no quiero, no tengo ganas, o no hay de lo que yo quiero, o no se hace como yo quisiera, ¿no? Pero te quiero servir, si no quiero dar fruto. Quiero hacer algo por vos. Porque con el idealismo no me voy a quedar sentado y no voy a hacer nunca nada. No voy a pasar la vida quejando. Quiero hacer algo, Señor. Quiero hacer algo. Por último, también, bueno, él supo aceptar la manera de Dios. Yo tenía ahí dos preguntitas. La primera es, ¿cómo querés servirles? ¿Querés quizá estar aquí, no? O cantar. Tal vez tenés otros dones, querés, no sé, predicar. No sé. ¿Cómo le querés servir? Yo sé de pensar que el Señor no pone en nosotros cosas que sean malas. Me aferro a la promesa en la que el Señor dice que anhela avispado, dice, obispado, no avispado, avispas. El que anhela obispado, dice, ¿no? ¿Qué dice? Buena obra desea, ¿no? Y una vez también dijimos que el Señor pone cosas grandes en tu corazón porque sabe que las puedes hacer. Pero primero tiene que lidiar con tu corazón. Entonces, si hoy te toca a vos hacer algo que quizá no te guste, o estás en un lugar que no te agrada, pensá en la voluntad del Padre, no penses en vos. Pensá en hacer su voluntad, en servirle como Él quiere, como dijo Jesús. He aquí, o heme aquí si quieren, vengo para hacer tu voluntad. Orale al Señor así, Señor, quiero hacer tu voluntad. No me importa, ¿no? Si no tiene que ver con grandeza para mí, si no tiene que ver con beneficios para mí, si no tiene que ver con, no sé, grandes cosas para mí. Si tu nombre es exaltado, si te trae gloria a tu nombre, quiero hacerlo. Contá conmigo, Señor. Y te aseguro que el Señor va a acomodar esas cosas y Él es fiel. Al Señor Jesús lo exaltó, dice ahí, si seguimos leyendo, hasta lo sumo, y le dio un nombre, dice, que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Miren lo que tiene reservado, ¿no?, para el Señor Jesús en aquel día. Nadie va a decir que Él no es el Señor. Nadie va a poder resistir, hincar su rodilla.
Así te exalta Dios. La segunda pregunta es, ¿cómo le estás sirviendo ahora? ¿Cómo es la calidad de tu servicio? Examina. ¿Estás sabiendo someterte tanto a tus líderes, a nuestro pastor, a Dios, ¿no? ¿O estás jugando con Dios? ¿Estás jugando con Él? ¿Cómo le servís? Les prometí el final de la historia, ¿no? Cuando me llevó a ese lugar, Tito se llama Carlos, ¿no? Como mi suegro. Carlos se llama. Yo le digo, todos le dicen Tito de cariño. Y me llevó a ese lugar, ¿no? Y estábamos los dos y yo seguía tratando de dialogar con él, palabrería nomás. Y él me dijo esto, miren, ya han pasado más de 10 años y aquí lo tengo. Dice él, nunca vamos a escapar de una autoridad. Aun cuando no haya ninguna persona por encima de nosotros, siempre va a estar Dios. Y en ese momento yo lo tomé como una amenaza, ¿no? Como, nunca está en paz, nunca, ¿no? Nunca está en paz. Fíjense cómo había logrado la rebeldía en mi corazón, reflejando que yo quería escapar de alguien, ¿no? De que alguien me controle, yo quería ser libre, no, que no me ate nadie. Y luego con el tiempo esa frase fue ahí macerándose en mi mente, ¿no? Y hoy en día la entiendo y la comparto con ustedes. ¿Y qué quería decir? Si no aprendes a sujetarte a alguien que ves, si no aprendes a ponerte en sumisión o bajo autoridad de una persona, ¿qué me vas a chamullar? ¿Qué me vas a mentir? Que sos sujeto a Dios, que te sujetas a Dios. No me mientas a mí, no le mientas a Dios, y por sobre todas las cosas, no te mientas a vos mismo. No te mientas, deja de mentirte, deja de decir que querés hacer la voluntad de Dios, que querés obrar para Él. Aceptar que sos rebelde, aceptar que tenés algo que cambiar dentro tuyo. Es doloroso, ¿no? Golpea con todo tu ego, golpea con todo tu ser, porque te dice todo a vos que no sos así, que es mentira, que son los demás, que no te entienden, ¿no? Pero tenés que decírtelo, tenés que ser duro con el pecado, tenés que de alguna manera exterminarlo de tu corazón. Nunca vamos a escapar de una autoridad. Ahí dejamos muchos versículos, ¿sí? Todo tiene que ver con aprender a someternos, aprender a sujetarnos, ¿no? Y el último habla del amor, ¿no? Pero es perfectamente aplicable a la sumisión, ¿no? Ese versículo dice que ninguno que diga que ama a Dios pero odia a su hermano, ¿no? Puede decir realmente que ama a Dios. Porque si no ama a alguien que ve, ¿no? Le cuesta amar a alguien que está al frente suyo, ¿cómo va a amar a Dios? Y lo podemos aplicar perfectamente a la sumisión. Si vos decís que sos sujeto a Dios, que Él te ama, que vos haces su voluntad, pero en la iglesia tenés problemas, en tus relaciones personales tenés problemas, no podés con tu jefe, no sé, con tu superior, con tu líder, con el pastor, no van bien las cosas, hay conflicto. Realmente hay una incoherencia ahí, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús, el mayor ejemplo, ¿no? No solo de todas las cosas que ya hemos visto, sino de la cualidad más importante y de la que solo Él podría darnos ejemplo. Porque solo Él tiene la humildad, la autoridad para enseñarnos esta virtud. Y que es tan difícil en nosotros, ¿no? Seres tan ególatras, seres tan antiguos, seres tan hambrientos de poder, ¿no? Solo Él nos puede enseñar esto. Y un día yo lo aprendí así, y espero en el Señor que sea de mucha bendición para ustedes y que esto les ayude, ¿no? A poder mejorar no solo su relación con Dios, sino con todos los demás, con las personas, incluso con vos mismo, ¿no? Con cómo te llevas a vos mismo.
Me gustaría que oremos así terminamos este tiempo. Señor, muchas gracias, Padre, por tu ejemplo, por tu Hijo que vino a este mundo, Señor, dejando su condición, Señor, de alto, sublime, Señor, todopoderoso, Rey de reyes, Señor de señores, dueño de toda la creación, Señor, por quien todo subsiste, Señor, el Verbo hecho carne. El Señor de todo, Señor, vino a este mundo a humillarse, Señor. ¿Y qué somos, Señor, para que te acuerdes de nosotros? Pero aún así nos has mostrado, Señor, con tu ejemplo, humildad, dependencia, obediencia, sujeción, sumisión, Señor. Esperar los tiempos del Padre, hacer tu voluntad, Señor, a pesar de nuestros deseos, de lo que queremos hacer, de lo que no queremos hacer, Señor. Queremos que lidies con la rebeldía de nuestro corazón, Señor, que está tan arraigada en nosotros, Padre. Que este mundo, Señor, nos contagia y nos ensucie, Señor, constantemente con eso. Y queremos realmente, Señor, ser siervos útiles. Queremos ser vasos, Señor, que estén limpios, vasos dispuestos, Señor, vasos que sean agradables, Señor, para tu uso, Padre. Queremos, Señor, ser usados por ti, Señor. Queremos servirte. Queremos hacer, Señor, cosas para ti. Queremos dar frutos, Señor. Lidia con nosotros, Señor. Cambia, Señor, nuestra forma de ser, Señor. Obra, Señor, en nosotros. Obra en cada hermano que ha venido hoy, Señor. Y también obra en aquellos que no han escuchado nunca de ti, Señor. Muéstrales de tu amor, Señor. Muéstrales en ese sacrificio, Señor, del Señor Jesús, Señor, que tú les amas, que tú tienes, Señor, planes para su vida, Señor, que tú quieres cambiar, Señor, sus corazones y darles, Señor, corazones nuevos, Padre, vida nueva, Padre, en ti, en tu Hijo, Señor. Te agradecemos por este tiempo, rogándote, Señor, que nos ayudes y que nos guardes, Señor, también al volver a casa. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos. Gracias.